Muy buenos días a todos, mis queridos estudiantes. Le habla José Parodi, su profe de filosofía. En la mañana de hoy voy a explicarles el tema de la guía número 2 de filosofía de 11. Ya anteriormente les había enviado una explicación de toda la metodología. Bueno, entonces esta guía corresponde a la primera edad de la historia de la filosofía, es decir, la filosofía antigua. Esto se hace con el propósito de prepararnos hacia las pruebas del Estado, pero también de sembrar las bases para la realización del ágora filosófica. Entonces espero que esto también les sirva a aquellos estudiantes que aún no han enviado las actividades de la guía 2 y aquellos que ya la enviaron, que ya la realizaron, puedan, digamos, consolidar los conocimientos que ya adquirieron. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de filosofía antigua, digamos, hay que tener en cuenta tres momentos en el estudio de la misma. El primer momento corresponde a la etapa de los presocráticos. Segundo momento, la filosofía clásica, donde estudiaremos el debate entre Sócrates y los sofistas, pero también la filosofía de Platón y Aristóteles, y una última etapa que es la filosofía helenística. En esa primera etapa de la filosofía antigua vamos a analizar, como había planteado, el debate entre Heráclito y Parménides. Bien, fueron muchos los pensadores de la etapa de los presocráticos, pero destacamos a estos dos porque su filosofía fueron contradictorias y generaron pues un debate teórico desde sus principios. Entonces, la pregunta que motivó ese debate es ¿cuál es el fundamento o el principio de todo cuanto existe? ¿Sí? Entonces, frente a esa pregunta, Heráclito decía que ese principio es el fuego, pero el fuego era una metáfora para referirse a que ese fuego representaba el cambio, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que consideraba que la naturaleza obedecía a unos procesos dinámicos, ¿sí? Y de esos procesos dinámicos, es decir, mucho movimiento en el universo, se generaba el equilibrio, la armonía, porque él entendía la armonía era como la lucha entre los opuestos, ¿sí? Entonces, como que en el asunto de los imanes, que los dos polos opuestos finalmente se atraen. Eh, ese fuego lo representaba como la expresión de ese cambio. Todo fluye, todo cambia, manifestaba Heráclito. No podemos bañarnos dos veces en la agua, en las aguas del mismo río. Implica que siempre las cosas están en un constante cambio. Dice que una cosa puede ser ella misma y su propia negación, porque los contrarios se unen en la oposición, lo que les manifestaba anteriormente. Por su parte, Parménides se opone a esa postura, ¿sí? Digamos que él cree que las cosas no cambian, dice el ser es y el no ser no es, eso quiere decir que es imposible que se den los cambios. Además, ese ser tiene varias características, el ser es único, el ser es inengendrado, el ser es eterno, el ser es inmutable, ¿sí? Todas esas características las tiene el ser. Él destaca el uso de la razón para comprender la realidad del universo, mientras Heráclito se centraba más un poco en la experiencia, ¿sí? Eh, digamos que él rechaza la idea de que una cosa no puede ser al mismo tiempo una afirmación y una negación, porque llegaremos pues a una contradicción. A la conclusión que uno puede llegar en Parménides y Heráclito es que ambos se antojan importantes esos planteamientos porque hay cosas en la vida que permanecen y hay muchas otras cosas en el universo y en la vida que se enfrentan a un constante cambio.
Bien, cuando aparece luego la etapa clásica, Sócrates y los sofistas se enfrentan más que todo por su práctica, porque ambos ejercieron la docencia, aunque los sofistas cobraban por esa actividad, mientras Sócrates lo hacía por amor al arte. En términos metodológicos, los sofistas usaban mucho el monólogo y la retórica. La retórica es como un discurso que se concentra más en el convencimiento, ¿sí? Convence al otro. En cambio, el diálogo y la dialéctica quiere que la persona primero descubra sus errores para llegar al conocimiento, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh, eh, así Sócrates planteaba un universalismo del conocimiento. Podemos llegar a un conocimiento universal del mundo que nos rodea, pero los sofistas lamentablemente creían que todo era relativo. Protágoras, Gorgias de Leontinoi eran los máximos representantes. Recuerden que Protágoras planteaba que el hombre es la medida de todas las cosas y en consecuencia podemos hablar de que a la verdad que llegamos a una verdad relativa, ¿sí? Una verdad relativa al sujeto que la está estudiando. Y finalmente el tema de la ética, decía los sofistas que la ética también es relativa, ¿sí? Relativa a las culturas, relativa a las personas que la experimentan. En cambio, Sócrates decía que había que asimilar la virtud con el conocimiento o la sabiduría. Es decir, si nosotros no nos preocupamos por el conocimiento, nunca vamos a ser personas de buen talante ético, nunca vamos a ser personas virtuosas. Bueno, entonces ese debate fue un debate real que vivió en la misma época. Digamos que el pueblo ateniense rechazaba en cierta medida las posturas de algunos sofistas, pero otros estuvieron a bien en formarse con ellos, ¿no? Digamos que aprovecharon una coyuntura de la Atenas clásica para meterse en el ideario de todos los atenienses, de todos los griegos. Pero Sócrates también tenía un buen respaldo popular con sus ideas. Ahora analicemos a Platón y Aristóteles. Platón había sido alumno de Sócrates, Aristóteles fue alumno de Platón, pero aquí hay algo interesante que entre estos dos pensadores hubo una contradicción. Platón decía que el conocimiento proviene del mundo de las ideas como algo bien importante, donde se accede a, a unas ideas puras, a unas ideas que tienen existencia propia, ¿sí? Y que después nosotros, en el recuerdo de esas ideas, podemos conocer la realidad. Platón criticaba al empirismo en el sentido de que el mundo de los sentidos genera un conocimiento engañoso. Los sentidos nos engañan, pueden fallar. En cambio, Aristóteles, si bien tenía una base netamente empirista, a él se le conoce más como realista. Decía que no hay nada en la mente del hombre que no haya pasado por los sentidos, ¿sí? Entonces el conocimiento parte de ese contacto que tenemos nosotros con la naturaleza, con la realidad a través de los sentidos, ¿sí? Por el lado de la antropología, es decir, qué pensaban ellos sobre el ser humano, hay otra diferencia. Para Platón, el ser humano es un alma encarcelada en un cuerpo, quiere decir que el alma es lo más importante, desde sus facultades se puede llegar a ese equilibrio ético, donde la facultad racional del alma controla las otras facultades para que haya pues un buen comportamiento ético. Pero por el lado de Aristóteles, él hablaba de una unión sustancial e inseparable, que si se llegaran a separar ya dejaría de existir el ser humano. Es decir, que alma y cuerpo tienen ambas el mismo peso filosófico, el mismo peso esencial. Y por eso hablaba del hombre como un compuesto sustancial. Y para él el concepto de sustancia se refiere a la esencia, a lo primordial. Muy bien, en términos éticos ya yo les había adelantado algo sobre eso, pero la conclusión es que, de acuerdo a Aristóteles, la razón es la que nos debe llevar a la felicidad, ¿sí? Y esa virtud de la misma que habla Sócrates es el camino más expedito para que podamos alcanzarla, ¿sí?
Entonces dice que en el caso de Platón comparte la misma postura socrática del intelectualismo moral, es decir, que se puede enseñar la ética y actuar mal finalmente termina siendo producto de que no conocemos, de que no tenemos ese conocimiento. Entonces, también les reitero que hablaba de que la virtud es un equilibrio entre las tres facultades del alma. En cuanto a política, destacamos el pragmatismo de Aristóteles, ¿sí? En el sentido de que todo régimen político debe ser útil a sus ciudadanos. Ahí él hablaba del zoo politicum, es decir, el animal político, es decir, que el ser humano es un ser político y social por naturaleza, ¿sí? Es decir, servir constantemente al bien común, aportar al bien común. Por el lado de Platón, la postura es un poco diferente porque él hablaba de que quien debe regir el Estado es el filósofo, el que esté mejor preparado, como decir el rey filósofo, hablaba él. Entonces, digamos, tenía una idea más republicana que la que planteaba Aristóteles en ese sentido de la política. Y para cerrar, entonces tendríamos pues el análisis de la filosofía helenística. Y aquí yo les proponía que tomaran algunas de estas filosofías y las aplicaran a su vida cotidiana. Epicuro era, digamos, hedonista, ¿no? Él decía que la filosofía eh, suya eh, exaltaba el placer, pero fíjense ustedes, no era un placer como el que conocemos hoy en día, es decir, un hedonismo puro no lo era. Él hablaba de que había que buscar un placer sencillo, no como el que nosotros siempre aspiramos, ¿no? Placeres extremos. Entonces, ese hedonismo, digamos, tendría que partir de analizar las cuatro causas de infelicidad: el miedo a la muerte, el temor a los dioses, el pesar por los dolores y el ansia de placer. ¿Sí? El miedo a la muerte se podía afrontar aceptándola como algo natural, el pesar por los dolores con la medicina, ¿sí? el, temor a Dios con la ciencia. Pero fíjense ustedes, el último que era el ansia de placeres era tomando el camino hacia la búsqueda de un placer sencillo, ¿sí? Un placer sencillo. Ellos no creían en el destino, decía que el destino lo construye cada ser humano en esa búsqueda, en ese viaje, y bueno, eso era lo que planteaba el epicureísmo. El estoicismo, donde su máximo representante es Zenón de Sitio, pero también Séneca, que lo estuvimos estudiando en la guía pasada, dice que creen en el destino, así que como hay un destino, nosotros tenemos que asumir la vida así como viene y dejar de echarle cabeza, echarle mente a tanta vaina y aceptar las cosas como Dios manda, ¿no? Entonces, en ese camino de aceptación, de tener un comportamiento ético aceptable en la sociedad, es que nosotros logramos la ataraxia, la imperturbabilidad, que las cosas como las aceptamos como vienen, entonces no tienen por qué perturbarnos, ¿no? Entonces, y también está pues el último que es el escepticismo, donde su máximo representante es Pirrón de Elis, que considera que hay que dudar de todo, ¿sí? Y que no podemos de pronto alcanzar una ética bien definida, sino eh, un relativismo moral más o menos como el que practicaban pues los sofistas, ¿sí? Entonces con esto yo cierro pues la explicación de esta guía y entonces en estas tres últimas filosofías helenísticas ustedes deben escoger una o aplicarla a su vida cotidiana. O sea, ¿cómo la aplicarían? O sea, mirando a ver cuál de esas corrientes filosóficas helenísticas pueden ayudarlo en construir una actitud ética aceptable o respetable en esta sociedad. Bueno muchachos, espero que esta explicación les haya servido de mucho.
no olviden que ir tomando algunos de estos pensadores que han sido analizados en esta guía para su futura